Me llamo Camila, tengo 42 años y mi vida cambió por completo cuando tomé una decisión que muchos considerarían imperdonable. Mi historia no es sencilla de contar, pero si te quedas hasta el final, entenderás por qué lo hice y cómo todo terminó en un desastre. Tuve una relación con alguien inesperado, el profesor de mi hijo universitario. Algo que jamás planeé, algo que no buscaba, pero que me envolvió sin que pudiera resistirme. Fue un torbellino de emociones, de momentos que parecían sacados de una fantasía, pero que al mismo tiempo llevaban consigo un peso imposible de ignorar. Mi hijo lo descubrió. Se lo contó a su padre. Y en cuestión de días, todo lo que construí se derrumbó. La estabilidad, la confianza, la familia que tanto había cuidado, todo se desmoronó como un castillo de arena ante una ola imparable. Pero aquí está lo más difícil de admitir, aunque el final fue doloroso, hubo momentos en los que sentí una felicidad que creía perdida. En cada encuentro, en cada mirada furtiva, volví a sentirme viva, deseada, especial. No fue solo un error, fue una experiencia que marcó mi vida para siempre. Si crees que esta es una historia más, te equivocas. Lo que ocurrió después es algo que nadie podría haber anticipado. Quédate hasta el final, porque esta historia, te lo aseguro, te dejará sin palabras. Si me hubieran dicho hace un año que terminaría enredada en esta historia, habría reído con incredulidad. Pero la vida tiene formas inesperadas de ponernos a prueba, y de hacernos caer en la tentación. Hasta hace poco, mi vida parecía estar en orden. Llevaba más de 20 años casada con Andrés, un hombre trabajador, responsable, pero cuya pasión por mí se había desvanecido con los años. Nos queríamos, sí, pero la rutina nos había convertido más en compañeros de casa que en pareja. Mi hijo, Daniel, tiene 20 años y está en la universidad. Es un buen chico, inteligente, aplicado, con un futuro prometedor. Nunca imaginé que él sería el que terminaría destruyendo mi mundo, aunque, si soy honesta, la verdadera responsable fui yo. Todo comenzó de la forma más inocente. Daniel hablaba con entusiasmo sobre uno de sus profesores. Decía que era brillante, que tenía una manera de enseñar que atrapaba a cualquiera. Durante la cena, más de una vez mencionó lo mucho que aprendía de él. Supe su nombre mucho antes de conocerlo en persona, y, sin darme cuenta, empecé a imaginar cómo sería aquel hombre del que mi hijo hablaba con tanta admiración. Un día, Daniel me insistió en que asistiera a una conferencia universitaria. No tenía razones para negarme. Me pareció una buena oportunidad para salir de mi rutina y, además, apoyar a mi hijo en algo que le emocionaba. Cuando entré al auditorio, no tardé en reconocerlo. Estaba de pie en el escenario, hablando con seguridad y energía, con esa pasión que solo tienen quienes realmente aman lo que hacen. Me sorprendió lo mucho que capturó mi atención. No era un hombre particularmente guapo, pero había algo en él. Una presencia fuerte, una forma de moverse y hablar que atrapaba a todos en la sala, incluida yo. En un momento, su mirada se cruzó con la mía. Fue un instante fugaz, pero sentí un escalofrío en la espalda. No supe si fue mi imaginación o si realmente me había sostenido la mirada más de lo necesario. ¿Era posible que se hubiera fijado en mí entre todas las personas en la sala? Después de la conferencia, me acerqué junto a otros asistentes. Me encontraba entre la multitud cuando, de repente, noté que él se dirigía directamente hacia mí. Sentí un ligero nerviosismo cuando nuestras miradas se encontraron de nuevo. No entendía por qué, pero su presencia me inquietaba de una forma que no podía explicar. No fueron más que unas palabras amables, una conversación breve y educada. Pero mientras hablábamos, no podía evitar fijarme en sus gestos, en la profundidad de su voz, en la forma en la que me miraba con atención. Había una conexión sutil, o al menos, eso sentí en ese momento. Tal vez solo era mi mente jugando conmigo, haciéndome imaginar cosas donde no las había. Esa noche, mientras intentaba dormir, su imagen seguía rondando en mi cabeza. Me sentía ridícula. Era un simple profesor, un hombre con el que apenas había intercambiado unas palabras. ¿Por qué entonces no podía dejar de pensar en él? Días después, volví a verlo por casualidad. Estaba en una cafetería cerca del campus, esperando a Daniel, cuando lo noté en la fila, pidiendo su café. No esperaba encontrarlo allí, pero lo observé sin poder evitarlo. Había algo en el que me llamaba la atención de una manera que no podía ignorar. Cuando se dio cuenta de que estaba allí, se acercó con una sonrisa relajada.
No supe si me alegró o me inquietó. En cuanto se sentó frente a mí, la conversación fluyó con una facilidad que me sorprendió. Hablamos de libros, de cine, de nuestras pasiones. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien realmente me escuchaba. En un momento, noté cómo sus ojos se quedaban fijos en los míos por unos segundos más de lo habitual. Me hizo una pregunta, pero en ese instante apenas pude procesarla. Mi mente estaba atrapada en una sensación nueva, en una chispa que se encendía con cada palabra que intercambiábamos. Esa noche, cuando me acosté junto a mi esposo, mi mente seguía en aquella cafetería. Cerré los ojos e intenté dejarlo pasar, intenté convencerme de que solo había sido una conversación más. Pero en el fondo, una pregunta me rondaba sin cesar: ¿había sentido lo mismo que yo? ¿O todo esto solo estaba ocurriendo en mi cabeza? Desde aquella conversación en la cafetería, algo cambió en mí. No podía sacármelo de la cabeza, aunque intentaba convencerme de que no significaba nada. Solo había sido una charla agradable, un encuentro casual, una coincidencia sin importancia. Pero en el fondo sabía que no era así. Los días pasaban y cada vez que Daniel mencionaba algo sobre la universidad, mi mente volaba de inmediato a Mauricio. Trataba de ignorarlo, de distraerme con mis actividades diarias, pero era inútil. Me descubrí pensando en él en los momentos más inesperados, mientras cocinaba, mientras conducía, incluso cuando estaba acostada junto a mi esposo. Me decía a mí misma que no había cruzado ningún límite, que todo estaba en mi cabeza. Pero entonces, sucedió algo que cambió todo. Una tarde, Daniel me pidió que lo llevara a la universidad. No tenía ningún problema en hacerlo, así que acepté sin pensarlo demasiado. Cuando llegamos, lo dejé en la entrada y me disponía a marcharme, pero en ese instante lo vi. Estaba saliendo de un edificio, con unos libros en la mano, caminando con esa seguridad que tanto lo caracterizaba. No parecía haberme visto, y por un momento pensé en irme sin que notara mi presencia. Pero algo dentro de mí me hizo quedarme. Observé cómo se movía con naturalidad, cómo parecía estar siempre en control de la situación. Me sorprendí a mí misma analizándolo, fijándome en detalles que antes no habría notado. ¿Por qué me quedé mirándolo con tanta atención? ¿Por qué sentí ese pequeño vuelco en el estómago cuando giró la cabeza en mi dirección? Nuestros ojos se encontraron. Por un segundo, pensé en desviar la mirada, fingir que no lo había visto. Pero me quedé inmóvil. No sé cuánto tiempo pasó, pero antes de darme cuenta, él ya estaba caminando hacia mí. Me sentí nerviosa, aunque no tenía razones para estarlo. Solo era un simple encuentro casual, nada más. Intercambiamos unas palabras, una conversación breve que probablemente no significaba nada. Pero al marcharme, sentí un peso extraño en el pecho, como si hubiera dejado algo pendiente en aquel momento. Esa noche, mientras intentaba dormir, recordé cada detalle. Su expresión, su tono de voz, la manera en la que sus ojos se habían mantenido fijos en los míos por un instante más de lo necesario. Me repetí que no había sido nada. Pero, si realmente no significaba nada, ¿por qué me costaba tanto dejar de pensar en él? Los días siguientes fueron una lucha interna constante. Me repetía que todo estaba en mi cabeza. Pero había una parte de mí que anhelaba volver a verlo. Una tarde, después de dejar a Daniel en la universidad, decidí detenerme en la cafetería donde nos habíamos encontrado la última vez. No lo planeé, o al menos eso quise creer. Entré, pedí un café y me senté junto a la ventana. Miré el teléfono, traté de concentrarme en cualquier otra cosa, pero mi mente estaba en otra parte. No pasaron ni 5 minutos cuando lo vi entrar. Mi primer impulso fue fingir que no lo había visto, pero antes de reaccionar, ya estaba caminando en mi dirección. Se sentó frente a mí y comenzamos a hablar. Al principio, intenté convencerme de que era solo una charla más. Pero con cada minuto que pasaba, me sentía más cómoda, más atrapada en esa burbuja que parecía formarse cuando estábamos juntos. No sé cuánto tiempo estuvimos allí, pero en un momento nuestras manos se rozaron sobre la mesa. Fue un gesto insignificante, algo que podría haber pasado desapercibido, pero no lo hizo. Porque en ese roce sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Porque en ese instante, supe que estaba cruzando un límite del que ya no habría vuelta atrás. Esa noche, al llegar a casa, me miré en el espejo y me pregunté en voz baja: ¿realmente quiero detener esto? ¿O en el fondo ya he decidido dejarme llevar?
A partir de ese día, todo cambió. No podía negar lo que estaba ocurriendo dentro de mí. No podía engañarme diciéndome que solo era una amistad, una coincidencia sin importancia. Algo había despertado en mí, algo que llevaba demasiado tiempo dormido. Intenté seguir con mi vida como si nada estuviera pasando. Me convencí de que no volvería a buscarlo, de que lo mejor era alejarme antes de que fuera demasiado tarde. Pero las casualidades parecían estar en mi contra. O quizás no eran casualidades en absoluto. Una tarde, mientras hacía unas compras, me lo encontré en una librería del centro. No me sorprendió verlo allí, era el tipo de persona que disfrutaría ese ambiente, pero lo que sí me sorprendió fue la forma en que su rostro se iluminó al verme. Me acerqué con la intención de intercambiar solo un par de palabras y marcharme, pero una vez más, la conversación fluyó de una forma tan natural que perdí la noción del tiempo. Hablamos de libros, de viajes, de cosas que nos apasionaban. Me sentía ligera, diferente, como si por un rato fuera otra persona. Alguien que no tenía responsabilidades, alguien que podía reír sin pensar en nada más. Y entonces, en un momento de silencio, lo sentí. Esa tensión sutil en el aire. Sus ojos en los míos por un instante demasiado largo. Podría haberme marchado en ese momento. Podría haber puesto una excusa, despedirme con cortesía y alejarme antes de que fuera demasiado tarde. Pero no lo hice. En su lugar, acepté su invitación a tomar un café. No sé qué esperaba que pasara. Tal vez aún me engañaba pensando que todo seguía siendo inocente. Pero cuando nos sentamos en esa pequeña mesa apartada, cuando nuestras voces se volvieron más bajas y nuestras palabras más personales, supe que algo estaba a punto de romperse. Hablamos sobre la vida, sobre el tiempo, sobre lo que significa sentir que los años pasan demasiado rápido. Y entonces, él me preguntó si era feliz. No supe qué responder. Porque la verdad era más complicada de lo que me gustaría admitir. Lo miré a los ojos y, por primera vez, fui completamente honesta conmigo misma. No respondí con palabras. No hacía falta. Hubo un instante en el que todo quedó suspendido. Solo su mirada en la mía, solo la conciencia de lo cerca que estábamos, de lo fácil que sería cruzar ese límite que había estado evitando. Y sin pensarlo, sentí su mano sobre la mía. No fue un gesto apresurado ni agresivo. Fue sutil, apenas un roce, pero el efecto fue inmediato. Mi respiración se aceleró, mi piel se estremeció. Sabía lo que significaba ese contacto, lo que implicaba aceptar lo que estaba ocurriendo entre nosotros. Y en ese momento, me di cuenta de que ya no quería detenerlo. Cuando salimos de la cafetería, el aire fresco me hizo recuperar un poco la claridad. Nos despedimos con una sonrisa, sin necesidad de decir demasiado. Pero mientras me alejaba, sentí su mirada siguiéndome. Esa noche, al llegar a casa, todo me pareció diferente. Miré a mi esposo, la casa en la que habíamos construido nuestra vida juntos, y sentí una punzada en el pecho. Sabía que estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría todo. Y, aún así, no podía evitar preguntarme: ¿realmente quiero alejarme de esto? ¿O ya no hay vuelta atrás? Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Sabía que lo que estaba sintiendo no debía estar allí, que lo correcto sería alejarme antes de que todo fuera demasiado lejos. Pero la verdad era que, en el fondo, ya había cruzado una línea dentro de mí. No hubo grandes declaraciones, no hubo promesas. Pero algo había cambiado entre nosotros. Lo noté en la manera en que sus ojos buscaban los míos cuando coincidíamos, en la forma en que nuestras conversaciones parecían siempre extenderse más de la cuenta. Cada vez que nos encontrábamos, el mundo a mi alrededor desaparecía. No importaba cuánto intentara convencerme de que solo era una amistad, de que no significaba nada más. Sabía que me estaba mintiendo. Una tarde, después de dejar a Daniel en la universidad, sentí el impulso de volver a la cafetería. No estaba segura de por qué lo hacía, si esperaba encontrarlo o si simplemente quería revivir la sensación de aquella última vez. Entré, pedí un café y me senté junto a la ventana. Miré mi teléfono, intentando convencerme de que solo estaba allí para relajarme unos minutos. Pero entonces lo vi entrar. No hubo sorpresa en su rostro. Solo esa expresión tranquila, segura, como si ya supiera que yo estaría allí. Se acercó sin dudarlo y se sentó frente a mí. El silencio entre nosotros duró unos segundos, pero no era incómodo.
Al contrario, estaba cargado de algo que ambos entendíamos sin necesidad de decirlo en voz alta. No sé cuánto tiempo estuvimos allí, pero cuando nos despedimos, me di cuenta de que mi corazón latía más rápido de lo normal. Esa noche, mientras preparaba la cena en casa, sentí el peso de la culpa por primera vez. Miré a mi esposo, a mi hijo, a la vida que había construido con tanto esfuerzo, y me pregunté qué estaba haciendo. Intenté alejarme. Me repetí que no volvería a buscarlo, que lo mejor era cortar esto antes de que llegara demasiado lejos. Pero todo eso se desmoronó la noche en que recibí su mensaje. Fue algo simple, casi casual. Una invitación a una charla universitaria, un evento en el que estaría como ponente. No había ninguna razón para decir que no. Pero cuando llegué y lo vi, supe que no estaba allí por la conferencia. El auditorio estaba lleno, pero cuando comenzó a hablar, fue como si solo existiéramos él y yo. Cada palabra que decía me atrapaba, pero no por el tema de la charla, sino por la forma en que me hacía sentir. Cuando terminó, esperé a que la gente se dispersara antes de acercarme. No intercambiamos demasiadas palabras, solo las suficientes para saber que ninguno de los dos quería despedirse todavía. Salimos juntos del edificio, caminamos en silencio por un rato, hasta que en un momento me detuve. Sabía lo que estaba a punto de pasar. Sabía que si no me iba en ese instante, ya no habría vuelta atrás. Él me miró, esperando mi decisión. Y en ese momento, dejé de pensar. Me dejé llevar por todo lo que había estado reprimiendo. Por primera vez en años, me sentí viva. Pero mientras cerraba los ojos y me entregaba a ese momento, una sola pregunta quedó flotando en mi mente. ¿Vale la pena todo lo que estoy a punto de perder? Después de aquella noche, todo cambió. No podía fingir que lo que había sucedido no significaba nada. No podía mirarme al espejo sin sentir el peso de lo que había hecho. Pero al mismo tiempo, dentro de mí, algo se negaba a arrepentirse. Cada momento a su lado había sido intenso, abrumador, como si hubiera despertado una parte de mí que llevaba demasiado tiempo dormida. Me sentía viva, me sentía deseada. Pero también sabía que estaba jugando con fuego, que cada encuentro era una bomba de tiempo a punto de explotar. Intenté mantener las apariencias. Volví a casa con la misma rutina de siempre, fingiendo que nada había cambiado. Pero algo no estaba bien. Desde hacía días, notaba la tensión en el ambiente. Daniel estaba extraño. Su mirada no era la misma, su forma de hablarme tenía algo diferente. La sospecha creció en mi interior como una sombra que no podía ignorar. ¿Había descubierto algo? ¿Era posible que supiera lo que estaba pasando? Una tarde, al regresar a casa, encontré la puerta entreabierta. Mi respiración se aceleró. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al escuchar pasos en la sala. Al entrar, lo vi allí, de pie, con la mirada fija en mí. Su expresión era dura, como si hubiera estado guardando algo durante demasiado tiempo. Mi cuerpo se tensó. Todo a mi alrededor se volvió borroso. Sabía lo que estaba a punto de pasar. El silencio entre nosotros se alargó. Sentí un peso en el pecho, un vacío en el estómago que no podía ignorar. No había nada que pudiera decir para cambiar lo inevitable. Me quedé inmóvil, sin saber qué hacer, sin saber cómo detener el desastre que se avecinaba. Las horas siguientes fueron un torbellino de caos. Todo salió a la luz. No hubo tiempo para explicaciones, para justificaciones. No hubo manera de detener lo que ya estaba roto. Mi esposo llegó poco después. No necesité decir nada. La verdad estaba escrita en mi rostro, en el ambiente tenso que llenaba la casa. El dolor en sus ojos fue lo peor de todo. No sé cuánto tiempo duró todo. Los gritos, la tensión insoportable, las palabras que nunca podré olvidar. Y al final, solo quedó el silencio. Esa noche dormí sola. O al menos intenté dormir. La casa ya no era mi casa. El hogar que construí durante años se desmoronó en cuestión de horas. Al día siguiente, hice mis maletas. Andrés me pidió que me fuera. Daniel no me miró. No hubo despedidas. No hubo segundas oportunidades. Mauricio no volvió a buscarme. No hubo explicaciones, ni promesas. Me quedé sola con las consecuencias de mis actos. Han pasado meses desde aquella noche.
La casa en la que viví por tantos años ya no es mía. Mi familia se rompió en pedazos. A veces me pregunto si valió la pena. No sé si encontraré una respuesta. Lo que viví fue real. Lo que sentí fue intenso, inolvidable. Pero a veces, lo que deseamos no es lo que necesitamos. Y ahora, mientras miro hacia atrás, solo me queda una pregunta. Si pudiera volver atrás, ¿lo haría diferente? Tal vez nunca lo sepa. Y así termina mi historia, una historia de deseo, de pasión, pero también de consecuencias. Ahora me gustaría saber qué piensas tú. ¿Crees que lo que hice fue imperdonable? ¿O piensas que, a veces, el corazón nos lleva por caminos que no podemos controlar? Cuéntame en los comentarios qué opinas de esta historia, qué parte te impactó más o si alguna vez has sentido algo parecido. Me encantaría leer sus pensamientos y saber cómo les ha hecho sentir. Si te gustan este tipo de relatos y quieres seguir descubriendo más historias intensas y sorprendentes, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas historias. Nos vemos en el próximo video.